Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Buenas tardes. Saluda a la persona que está sentada a su lado y dígale: qué bien te ves. Hasta se te nota que has bajado de peso. ¿Estamos contentos hoy? Muy bien, estamos contentos de estar transmitiendo en vivo por internet en nuestra página de YouTube. Y bueno, te vamos a recomendar, si tú quieres suscribirte a nuestra página, puedes buscarlo CCM Irapuato y ahí vas a encontrar todos los mensajes que estamos compartiendo todos los domingos. Amén. Bueno, hoy el Señor, yo le preguntaba hace una semana, en vista de lo que ha estado sucediendo, no solamente en nuestro país, sino realmente en todo el mundo. Nos hemos dado cuenta que hay ahorita una situación de crisis, hay amenazas de guerra con las pruebas nucleares que está haciendo Corea del Norte. Tenemos los huracanes que han azotado al Caribe. El mayor huracán que ha habido en la zona del Atlántico golpeó el Caribe, Estados Unidos, han golpeado México también. Los terremotos que han sacudido nuestro país desde antes del día 19, aunque el día 19 pues fue uno de los más grandes o más destructivos. Pero déjame decirte que aún el día de hoy, en la mañana, seguía temblando en Oaxaca. Todos los días ha estado temblando con menos intensidad, pero ha seguido temblando. La situación que estamos atravesando en nuestro estado, en nuestra ciudad, cómo ha escalado la violencia, los asesinatos y bueno, todo lo que ha estado sucediendo. Y en este sentido, yo estaba orando al Señor hace una semana y le estaba preguntando al Señor cuál debía ser nuestra posición, cuál debía ser nuestra actitud frente a la crisis. Y algo que el Señor me hizo entender, algo que el Señor me dio claridad, ¿no? En la diferencia del temblor, del terremoto que hubo hace 32 años en la Ciudad de México y en el temblor que hubo esta vez. Y algo que es muy claro es que hace 32 años hubo más de 3,000 personas que fallecieron durante ese temblor. Y este año, este 19 de septiembre, fueron 300 personas las que fallecieron. Cualquier vida es... no deseamos que se pierda ninguna vida, ¿verdad? Pero al final de cuentas lo que yo pude entender es que hubo algo cambió entre hace 32 años y este septiembre que hubo lo del terremoto, y algo que a mí me queda claro que cambió con respecto a hace 32 años es que las personas estaban más preparadas para enfrentar una situación de crisis como un temblor. Hace 32 años no había simulacros, hace 32 años no había planes de contingencia, la gente no sabía cómo salir de los edificios ni nada. Y este año, gracias a Dios, sí, la gente tenía o tiene esa claridad, ese apoyo de saber hacia dónde tiene que dirigirse en el momento de una crisis, qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer. Y yo he visto videos de lo que sucedió ahora el 19 de septiembre y se ve cómo las personas salen de los edificios, se paran en el centro de la calle, se abrazan. Sí, hubo personas que no pudieron salir, pero yo estoy seguro que esos simulacros ayudaron a mucha gente a que hoy pueda estar con vida en medio de esta crisis. Eso a mí me mostró lo importante que es tener claridad. Diga conmigo: claridad.
Eso a mí me mostró lo importante que es que nosotros como pueblo de Dios tengamos claridad aún en medio de las crisis. El libro de los Proverbios en el capítulo 29 dice que sin profecía o sin visión o sin dirección divina el pueblo se desenfrena. ¿Sí lo ha leído? Sin sin profecía, sin dirección de parte de Dios, el pueblo se desenfrena. Entonces es importante que aún en medio de cualquier crisis que estemos nosotros pasando, ya sea en nuestro estado, nuestro país, en nuestra casa, a nivel personal, en nuestra economía, en nuestra salud, en cualquier crisis que nosotros estemos atravesando, es muy importante que nosotros tengamos la claridad para actuar conforme al plan y al proyecto de Dios. Amén. Y yo decía, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué es lo que una persona tiene que hacer para convertir o para en medio de la crisis tener la claridad de hacer las cosas correctas? Y el Señor me llevó a una escritura en el libro de Daniel. Yo quiero que me acompañe por favor al libro de Daniel capítulo 9 versículo 20. Libro de Daniel capítulo 9 verso 20 dice: aún estaba hablando y orando, diga conmigo, orando, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Ahora quiero que sepa que Daniel era un joven que estaba viviendo en cautividad en Babilonia. El pueblo de Dios tenía casi 70 años viviendo en cautividad en Babilonia. Jerusalén estaba abandonada, la ciudad donde estaba el templo de Dios, la casa de Dios, estaba abandonada, estaba destruida, y el pueblo estaba disperso. El que no estaba en Babilonia como esclavo estaba disperso, ¿sí? Y eso era un gran problema. Pero Daniel había visto en las escrituras, había visto en los rollos que había una profecía acerca de eso, y que el tiempo de la cautividad del pueblo de Dios en Babilonia estaba por llegar. Ahora, ¿cuál era el problema? ¿Cuál era la crisis que estaba enfrentando Daniel? El problema es que no había quien pusiera orden, no había quien organizara al pueblo, no había una manera de que el pueblo se liberara de ese yugo de Babilonia. Entonces lo que hace Daniel es algo que usted y yo debemos de hacer. Lo primero que hace Daniel es ponerse a orar. ¿Alguien está aquí hoy o no? ¿Qué hizo? Se puso a orar. Y dice que él estaba orando a Dios, y él estaba preguntando a Dios cómo iba a hacer, o qué es lo que tenía que hacer para sacar al pueblo de la esclavitud de Babilonia. Y él estaba orando a Dios, y dice que mientras él estaba orando a Dios, dice que Dios mandó un mensajero. Menciona ahí a Gabriel. Y Gabriel es un ángel enviado de parte de Dios, y es un ángel que se dedica a traer mensajes de parte de Dios. Y dice que ese ángel viene, se presenta delante de Daniel y comienza a hablarle. Pero fíjate bien, él comienza, dice, a enseñarle. Diga conmigo, enseñarle. Y eso es algo que usted y yo debemos entender. Cuando nosotros estamos orando a Dios en medio de una crisis, Dios quiere enseñarnos. Eso es algo que se nos olvida. Que en medio de una crisis, dice la palabra, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuántos saben esto? Y Él quiere enseñarnos.
Él quiere que nosotros entendamos. ¿Por qué? Porque esa enseñanza, ese entendimiento de lo que está sucediendo en nuestra vida en medio de una crisis, eso va a fortalecer. Mire, quiero que me acompañe al capítulo 10, al verso 14. Daniel capítulo 10, verso 14 dice: he venido, y ahí le está explicando el ángel lo que ha venido a hacer. Dice: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Dice: mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Ahora fíjese qué interesante. Daniel no pidió por fortaleza. Daniel estaba pidiendo una solución acerca de cómo salir de una crisis. Pero Dios sabe que en medio de la crisis muchas veces nuestra fortaleza se va de nuestra vida. Nuestra fuerza se va. Y Dios sabe que Él lo que primero que necesita hacer con nosotros es fortalecernos. ¿A través de qué? A través del mensaje que Él nos da. Ahora, aquí ya no está hablando, si usted se fijó, Daniel aquí ya no está hablando de Gabriel. Daniel está hablando de uno con semejanza de hombre. ¿Sabe de quién está hablando? Del Señor Jesús. Para aquellos que piensan que el Señor Jesús solamente está del Nuevo Testamento para adelante, se equivocan. Aquí lo que estamos encontrando en el libro de Daniel es que el Señor Jesús, cuando Daniel se pone a orar y cuando Daniel está buscando en medio de la crisis, está buscando algo que Dios le dé, el Señor Jesús viene a fortalecerlo. Pero Él viene a fortalecerlo no dándole alguna cosa especial. Él lo fortalece diciéndole lo que Daniel tiene que entender. Y eso es algo que nosotros debemos saber, que cuando nosotros estamos en una crisis, Dios nos va a hablar a través de Jesús, a través de su palabra, para fortalecernos. Pero Dios nos va a decir lo que nosotros debemos entender, no lo que queremos entender. Aquí hay una diferencia. Dios nos va a fortalecer a través de decirnos lo que debemos entender, no lo que queremos entender. Y eso es importante. Ahora, ¿dónde es la diferencia? Mire, volvemos ahí, capítulo 10, verso 11. Verso 11. Dice: y me dijo, Daniel, ¿varón qué? ¿Sabe cuántas veces hemos leído que Dios le dice a Daniel que es un varón muy amado? Esa es la tercera vez que Dios le dice a Daniel que es muy amado. ¿Cuántos amados de Dios hay aquí? Dice, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado. Y mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Ahora fíjese qué tremendo. La cuestión aquí
lo que fortaleció a Daniel, lo que permitió que Daniel fuera fortalecido por ese mensaje, es que Daniel tenía disposición. Dígale que está a su lado, disposición. Tenía disposición. Dice, el ángel le dice, porque estás dispuesto a entender y a humillarte delante de Dios. Y aquí yo encontré un problema. Muchas veces nos salimos de las crisis. ¿Sabe por qué? No porque Dios no nos hable, sino porque nosotros no tenemos la disposición en nuestro corazón para entender y humillarnos delante de Dios. ¿Alguien está aquí o no? Mire, le voy a dar un ejemplo. Yo muchos años me tocó ministrar jóvenes. Como pastor de jóvenes ministraba jóvenes. Y luego sucedía, ¿no? Que venían, pastor, ¿puedo tener novia? A los 13 años, no, ¿ok? Pero como siempre, pues no hacían caso, ¿verdad? Y luego después venía, pastor, es que ya me dejó mi novio y yo 15 días con él, ya no lo soporto. Ya sabe, ¿no? Y entonces, obviamente había un mensaje de parte de Dios. Primero era, no tengas novio, no es tu tiempo. Ya cuando tengas edad, tengas una carrera, será tu tiempo, ahorita no, ¿para qué pierdes el tiempo, no? ¿Por qué? Porque finalmente, ¿sí?, Dios lo que quiere es verlo bendecido. ¿Alguien está aquí o no? Ahora, ¿usted cree que entendían? ¿Usted cree que entendían? No, ¿por qué? Porque su corazón no estaba dispuesto a entender y a humillarse delante de Dios. Es decir, ellos venían con la idea, con la intención de escuchar o de recibir una explicación que a ellos los dejara a gusto. Pero Dios no es así. Dios no te va a dar una explicación que a ti te deje a gusto. Dios te va a dar una explicación que a ti te convenga. ¿Alguien entiende esto o no? Pero nosotros no queremos muchas veces. Dios dice, termina esa relación porque hay un yugo desigual y tú vas a sufrir. Pero como no tengo disposición para entender, yo sigo con esa relación. No pidas prestado, porque el que pide prestado se hace esclavo del que le presta. Pero yo no quiero oír eso. En mi corazón no hay la disposición para escuchar eso, porque yo tengo una necesidad, porque estoy en medio de una crisis. Y yo lo que quiero es que me diga el Señor que sí puedo pedir prestado. O estoy en medio de una crisis en mi matrimonio. Yo estoy buscando, estoy en oración, preguntándole al Señor, pero el Señor me ha dicho que no me puedo divorciar. Y entonces me enojo. Ya no voy a esa iglesia porque no nos dejan divorciar. Yo le voy a decir, ¿está usted seguro de tener la disposición de escuchar el mensaje que Dios le quiere dar? Usted tiene que estar seguro al momento de orar en medio de una crisis que su corazón está dispuesto a entender y a humillarse delante de Dios. Mire, le voy a dar un ejemplo. Marcos, capítulo 4, verso 35. Marcos 4, verso 35. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado. Diga conmigo, pasemos al otro lado. Dígale que está a su lado, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad. Dígale al que está a su lado, gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba.
y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Ahora fíjese, le voy a decir algo. Está hablando de un evento que sucedió con el Señor Jesús y sus discípulos. El Señor Jesús y sus discípulos. Y algo que a mí me impactó es que los discípulos estaban haciendo exactamente lo que el Señor Jesús les dijo. El Señor Jesús les dice a los discípulos: vamos, crucemos al otro lado. ¿Sí se acuerda o no? ¿Cuántos de ellos se rebelaron? ¿Cuántos de ellos dijeron: no, yo no quiero ir? Ninguno. Todos subieron con el Señor Jesús al barco. ¿Usted cree que estaban pecando en el barco? ¿Estaban haciendo algo malo? ¿Estaban jugando juegos de azar en el barco? Ni a las canicas jugaban. Ellos estaban ahí cumpliendo el propósito, yendo con el Señor Jesús, y aún así se les levantó una tormenta. Y sabe, lo primero que usted y yo debemos aprender es que aun cuando estemos en el propósito, aun cuando estemos siguiendo al Señor Jesús, aun cuando no hagamos nada malo, de todas maneras estamos propensos a que se nos levanten tormentas. Estamos propensos a que se levanten crisis. Porque luego decimos: ay, ¿por qué si yo soy tan bueno? Yo no falto los domingos. Yo diezmo, yo oro, ayuno, aunque estoy gordo, ayuno, pero... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues déjeme decirle algo. Los discípulos estaban siguiendo al Señor Jesús, estaban en la misma barca con el Señor Jesús, y aún así se les levantó una tormenta. Se les levantó una crisis. Y sabe, el mismo Señor Jesús dice en su palabra: en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. El Señor Jesús, cuando antes de subirse a la barca, no les dijo: oigan, pasemos al otro lado y mira, nos la vamos a pasar bien padre, no va a haber nada así, todo va a ser muy bonito. ¿Usted cree que les dijo eso? ¿Usted leyó que les dijo eso? ¿Verdad que no? ¿Y usted ha sabido que el Señor Jesús le haya dicho a usted que usted nunca va a vivir crisis? Si alguien le dijo eso, le echó mentiras. Sí, porque luego hay muchos cristianos que en buena onda le dicen: no, tú recibes a Cristo en tu corazón y a partir de ahí vas a andar navegando como en una nube rosa. Y resulta que la nube de repente se estrella, ¿no? Viene la crisis, la nube se vuelve gris. Y entonces: ay, Señor, ¿por qué a mí no me dijeron? Yo no vi las letras chiquitas. No, mi hermano, aun y cuando andemos detrás del Señor Jesús, aun y cuando estemos en la misma barca que Él, aún así habrá ocasiones en que tendremos que enfrentar crisis. ¿Y sabe qué? Que el Señor Jesús no se baja de la barca. El Señor Jesús sigue ahí en la barca con usted y conmigo. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo que hizo Daniel. ¿Qué hizo Daniel? Se puso a orar. Se puso a orar. ¿Y ellos qué hicieron? Lo mismo. ¿Fueron con quién? Con el Señor Jesús. Y lo fueron a despertar. Hasta ahí iban bien. El problema vino después. Porque cuando ellos lo despiertan, ¿qué es lo que le dicen al Señor? ¿Alguien se acuerda qué le dijo? Verso 38. 38. 38, gracias. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿qué? ¿Qué le parece esa pregunta a usted?
¿A qué le suena? A mí no me suena que aquellos estaban buscando una estrategia para salir de esa crisis. A mí no me suena que ellos tenían la disposición para entender. A mí no me suena humildad. Porque ellos dicen, no tienes cuidado, reclamo. No tienes cuidado que perecemos nosotros que somos tan bonitos los 12. Yo le voy a decir, ¿cuántas veces usted ha hecho la misma pregunta a Dios? ¿Cuántas veces usted, Señor, no tienes cuidado de mí? Señor, que no me ves como estoy sufriendo con este cabezón. Señor, no tienes cuidado de mis hijos. Yo le pregunto, ¿cree usted o no cree usted que Dios tiene cuidado de su vida? ¿Dios tiene cuidado de su vida o no? ¿Jesús tenía cuidado de sus discípulos o no? Pero ellos venían a buscarlo y eso es lo que le estaban reclamando. Señor, ¿no tienes cuidado? Y mire, usted puede saber si tiene o no tiene disposición para entender delante de Dios cómo le pregunta a Dios. ¿Cómo se dirige usted a Dios? Porque de la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca. Y muchas veces sí, venimos delante de Dios, pero ¿sabe qué? No tenemos la disposición para entender, y eso se refleja en cómo estamos hablando con Dios. Y la mayor parte de las veces, aún siendo cristianos de muchos años, decimos, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué permitiste que esto viniera sobre mi vida? ¿Y sabe qué? Eso no debería de ser así. Nosotros deberíamos de tener esa disposición y en humildad decir, Señor, ¿qué es lo que me quieres enseñar? ¿Qué es lo que tengo que aprender de esta crisis? Mire, yo le voy a decir algo. Cuando yo le estaba preguntando al Señor cómo debíamos hacer para salir de la crisis, el Señor me dijo no solamente cómo salir de la crisis, sino que Él me dijo cómo convertir la crisis en bonanza. ¿Cuántos quieren convertir la crisis en bonanza? Yo le voy a decir, usted y yo podemos convertir las crisis en bonanza. ¿Cómo? Entendiendo lo que Dios nos está diciendo. Yo le pregunto algo. ¿Usted cree que tenían disposición para entender? ¿Sabe cómo me doy cuenta que ellos no tenían disposición para entender? ¿Qué les dijo el Señor Jesús al principio? Nadie se acuerda, ¿verdad? Y eso quise que se lo repitieran. Tampoco se acordaban. Vamos al otro. ¿Qué les dijo? Pasemos al otro lado. Yo le digo algo, si el Señor Jesús les está diciendo vamos a pasar al otro lado, ¿qué cree usted que iba a suceder? ¿Qué iba a suceder? Pasar. Si ellos hubieran tenido la disposición para entender, al momento de levantarse la crisis, la tormenta, ellos hubieran dicho, no, Jesús me dijo que voy a pasar. ¿Alguien está aquí o no? Jesús me dijo que voy a ¿qué? Que voy a pasar. Yo le digo algo, ¿a cuántos de ustedes les ha hablado el Señor? ¿A cuántos les ha dado palabra? ¿A cuántos les ha dicho que usted y su casa van a servir al Señor? ¿A cuántos les ha dicho que no importa, que ninguna arma forjada contra ti va a prevalecer? ¿A cuántos les ha dicho que por sus llagas tú eres sano? ¿A cuántos les ha dicho que va a restaurar su vida, su matrimonio, su familia? Si ya te lo dijo, ¿por qué en medio de la crisis lo empiezas a dudar? Si ya te lo dijo, ¿por qué en medio de la crisis no le crees a Dios? Y el Señor Jesús, ¿sabes qué? Él no se levantó a explicarles. ¿Y quieres saber por qué no se levantó a explicarles? Porque Él ya sabía que no tenían un corazón dispuesto a entender y a humillarse. Él lo que se levantó a hacer
fue a hacerle frente, fue a mostrarles lo que ellos tenían que haber hecho. El Señor Jesús se levanta y les muestra con el ejemplo lo que ellos tenían que haber hecho. El Señor Jesús se levanta y reprende al viento. Porque el Señor Jesús sabía que Él no iba a morir en un barco, que Él iba a morir en una cruz para salvarnos a nosotros, que Él iba a derramar su sangre en una cruz. Y ¿sabe qué? Si Él había dicho vamos a pasar al otro lado, es que iban a pasar al otro lado. Si Dios le ha dicho que por sus llagas es sano, entonces usted por sus llagas es sano. Si el Señor Jesús le ha dicho que Él se hizo pobre, que para que a través de su pobreza usted fuese enriquecido, ¿sabe por qué? Porque usted tiene una promesa de parte de Dios. Pero luego andamos ahí, ay Señor, ¿por qué yo me voy a quedar sin trabajo? ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué no Uli o alguien más? ¿Tiene usted la disposición en su corazón para entender? Yo le pregunto algo. Cuando usted tiene un conflicto con alguien y el Señor le ha mandado mensaje y le ha dicho a usted que perdone, ¿lo ha hecho? ¿O ha dicho, no, pues yo cómo? Pues yo ni hice nada. Si a mí fue el que me hicieron. Cuando el Señor le ha venido a decir que usted no se una en yugo desigual, ay, no es yugo desigual, yo lo voy a convertir igual, voy a estar día y noche compartiéndole. Yo le pregunto, ¿tiene usted la disposición para entender y humillarse delante de Dios? Porque le voy a decir algo. Si usted quiere convertir la crisis en bonanza, lo primero que tiene que tener es un corazón dispuesto a entender y a humillarse delante de Dios. Amén. Ya lo demás depende de usted. Ahora le voy a decir algo. El Señor me mostró esto. Y luego el Señor me mostró qué es lo que yo tenía que hacer en medio de la crisis que estamos viviendo en nuestro país. Yo le pregunté al Señor, Señor, como pueblo tuyo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer en medio de esta crisis? ¿Cómo enfrentar esta crisis? Y el Señor me mostró 3 cosas y yo quiero mostrarte hoy rápidamente. Número 1, Efesios capítulo 5, verso 15. ¿A alguien le interesa cómo hacer frente a esta crisis? Bueno, si los demás no les interesa, de todos modos lo voy a contar, ¿ok? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Dile al que está a tu lado, aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Miren, lo primero que el Señor me mostró en esta crisis: mira cómo andas, ve cómo andas, examínate. Te voy a decir por qué. Porque luego andamos teniendo muchas cuentas pendientes. Luego somos de esas personas que dejamos todo para después. Y Dios nos dice que nos pongamos a cuentas con alguien y nosotros decimos, luego, ahora que me lo encuentre en la calle le pido perdón. Y como sabes que vive en otro país, pues nunca lo vas a ver, ¿verdad? O sea, hasta eso somos buenos para inventar cosas.
Pero ¿sabes qué es lo triste? Que no nos damos cuenta qué día vamos a estar delante del Señor. Tenemos muchas cuentas pendientes y andamos guardando rencores y no nos importa pelear con la gente que nos rodea. Y ¿sabe qué? Yo le pregunto algo. ¿Usted sabe el día que va a estar delante de Dios? ¿Verdad que no? ¿Sabe? Yo pensaba en esas 300 y tantas personas que partieron el día 19 o en estos días. Y yo pensaba, ¿cuántas de esas personas realmente se habrán levantado por la mañana pensando que era el último día de su vida? Y yo casi estoy seguro que nadie. Como casi estoy seguro de que nadie en este lugar se levantó hoy por la mañana pensando que iba a ser su último día. ¿O sí? Levante la mano quien lo pensó. Pues no, no es tu último día, ¿ok? En el nombre de Jesús. Yo te voy a decir, ninguno de ellos se levantó pensando que ya no iba a volver a su casa o que iba a estar vivo para la tarde. Y yo le pregunto, ¿qué nos asegura a usted y a mí que hoy en la tarde vamos a seguir aquí en este mundo, vamos a estar en la presencia de Dios? Y sabe, vivimos jugando al límite. Vivimos jugando a que, ay, luego. Bueno, es más, yo he escuchado personas, no aquí, en otro lado, que dicen, no hombre, pues ¿qué te preocupas en el último momento? Tú te arrepientes y le pides perdón a Dios, ya estás del otro lado. Yo veo una falla en esa propuesta, porque estás seguro de que te va a dar tiempo de arrepentirte y pedir perdón. La Biblia en Timoteo, capítulo 4, dice que la vida es como la niebla, que un momento está y al siguiente desaparece. Nuestra vida en este lugar es como la niebla y no tenemos garantizado el día que vayamos a partir. ¿Y sabe qué? Entonces usted y yo debemos ser conscientes de eso y no ir acumulando deudas, no ir dejando las cosas para después, no dejar que las cosas empiecen a crecer y a crecer. Tenemos que resolver las cosas en el momento. En el momento que Dios nos habla y Dios nos da a entender su voluntad, nosotros no podemos ser insensatos. Nosotros debemos ponernos a cuentas. ¿Alguien entiende esto o no? Eso es lo primero que Dios me dijo. Lo segundo que Dios me mostró está en Marcos capítulo 13, verso 3. Marcos capítulo 13, versículo 3. Tiempo. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles, comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, yo soy el ungido, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún, ¿qué? No es el final. Mire, es triste que haya cristianos hoy pensando que este es el fin, que viene un cometa, que viene un megaterremoto. Oh. Ya le voy a decir algo. Hoy en día se levanta tanta gente ungidos, diciendo que vienen de parte de Cristo, a decir, mire, en el año 90, después de Cristo, le estoy hablando de hace 1900 años, en el año 90,
después de Cristo, se profetizó el primer fin del mundo, el año 90. Pasaron muchos más, año 2000, se profetizó el fin del mundo. Año 2012, según los mayas, fin del mundo. Sábado pasado, según una persona, fin del mundo. Y seguimos aquí y vamos a seguir aquí. Yo le voy a decir algo. 3 millones de páginas web anunciaban el fin del mundo hace 8 días, el sábado. ¿Usted se enteró de eso o no? ¿Cuántos se enteraron de eso? Qué ociosos. Ok. Se acababa el mundo. Yo hasta estaba haciendo el mensaje y dije, lo haré, no lo haré, no sé. Pero luego leí esto, ¿no? Y el Señor Jesús diciendo, no es el fin. No quiere decir que no vaya a llegar el fin. Yo no estoy negando que la segunda venida de Cristo es pronto. Yo no estoy negando que el Señor Jesús va a venir y va a hacer el arrebato. Y eso no tarda. Pero lo que sí estoy negando es que haya personas que se levanten diciendo, yo tengo la unción y ya sé qué día y qué hora va a ser. Mire, Marcos capítulo 13, verso 32. Marcos 13, verso 32. Fíjese bien lo que dice. Pero de aquel día, y está hablando del fin, y de la hora, nadie, dígale que está a su lado, nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo. ¿Solamente quién? Fíjese lo que está diciendo el Señor Jesús. El último día, el día final, nadie sabe ni el día ni la hora, ni los ángeles ni yo, solamente mi Padre. Y yo pensaba en esto y yo decía, qué bárbaro. ¿Cómo es posible que si el Señor Jesús está diciendo que ni los ángeles ni Él saben, cómo es posible que lleguemos a pensar como cristianos que Dios haya escogido a un pecador de aquí para decirle? No, a un iluminado de eso. Ay, ya el Señor me dijo que el 30 de febrero del 2018 a las 5:50. ¿Sabe qué? Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Cómo va a llegar el último día? Como ladrón en la noche. ¿Usted se imagina un ladrón avisándole, oye, ¿qué crees? Voy a venir a tu casa a robar como a las 11. Ay, para que te vayas al cine, ¿no? ¿Usted cree eso? Dice, pero cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no. ¿Sabe qué entendí? Que el día que se levanta alguien diciendo, ya sé el día y la hora, usted lo único que tiene que estar seguro es que ese día no va a ser. Seguro, ¿no? Si alguien se levanta diciendo, hoy que en el 2021, que porque, no sé, algo, que el 2020 porque es 2020 y algo tiene que ver, ¿no? Alguien va a salir con eso, se los digo desde ahora. ¿Okay? Usted lo único que tiene que tener por seguro es que no va a pasar. Porque el Señor dice, no va a suceder cuando la gente lo anuncie, va a suceder cuando nadie lo esté anunciando. Va a suceder cuando todo el mundo diga paz y seguridad y todo. Ese día va a pasar. Amén.
Entonces nosotros no debemos ni creer en chismes, ni andar difundiendo chismes. No debemos nosotros andar difundiendo ese tipo de cosas. Nosotros, número 1, debemos ponernos a cuentas. Y número 2, no debemos creer en esos chismes. Amén. Y número 3, ¿me ayudas, Edgar? Marcos capítulo 13, verso 8. Aquí termino. ¿Alguien le puede hablar a Edgar, por favor? Gracias. Dice la palabra de Dios: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Número 3. Nosotros debemos ser testimonio. Nosotros debemos ser testimonio a las naciones. Queremos convertir esta crisis en bonanza. Nosotros debemos ser testimonio a las naciones. ¿Testimonio cómo? Miren, ahora que estuvimos juntando aquí la ofrenda, recogimos la ofrenda para ayudar a nuestros hermanos en Oaxaca. Yo pude ver los videos de cómo llevaron la ayuda a Oaxaca, cómo personas que nunca habían escuchado de Dios recibieron a Cristo en su corazón. ¿Y sabe por qué? Por el testimonio. Hoy usted y yo, como pueblo de Dios, tenemos la oportunidad de ser testimonio, de dar testimonio a aquellos que quizás lo perdieron todo, que perdieron familia. Nosotros tenemos la oportunidad no solamente de dar testimonio, sino de predicar el evangelio. Perdón, ¿sabe lo que quiere decir evangelio? ¿Alguien sabe lo que quiere decir evangelio? Dígale que está a su lado: buenas noticias. Mire, este mundo no necesita más malas noticias. Estamos llenos de malas noticias, llenos. Lo que este mundo necesita es que los hijos de Dios se levanten a hacer lo que tienen que hacer. Y lo que tienen que hacer es dar buenas noticias del evangelio del reino. Que cuando una persona, mire, ¿usted cree que las personas en Oaxaca, en Jojutla, en Chiapas, en la Ciudad de México, usted cree que necesitan que nosotros lleguemos a decirle: ay, pobrecito, perdiste todo? Ay, pobrecito, ¿se te murió alguien? No, ¿sabe? Ellos necesitan que nosotros como pueblo de Dios vayamos siendo testimonio y vayamos y les digamos: tienes un Dios que te ama. Tienes un Dios que te ama. Y ese Dios que te ama no te va a dejar en el suelo. Ese Dios que te ama te va a levantar. Ese Dios que te ama te va a devolver 7 veces lo que el enemigo te haya quitado. Tienes un Dios que te ama. Y si perdiste a alguien, ese Dios que te ama va a venir, va a mandar a su Espíritu Santo para consolarte. Tienes un Dios que te ama. Y esa persona que partió hoy está en su presencia. Tienes un Dios que te ama. Y no importa lo que te hayan dicho los médicos, Él mandó a su Hijo para que a través de su sangre tú recibieras sanidad. Tienes un Dios que te ama. Mire, alguien escuché que decía que los cristianos, cuando hay 1000 cosas que te dice el mundo para derrumbarte, Dios te dice 1001 cosas para levantarte. Pero ¿sabe que yo no estoy de acuerdo con eso?
Yo se lo digo aquí. Yo no estoy de acuerdo con eso. Porque el diablo puede decirme a mí 1,000,000 de cosas para tumbarme. Pero yo tengo un Dios que me dijo una sola cosa que vale más que todo ese 1,000,000. Que Él me dijo que mi vida valía la vida de Jesús. Y para mí eso es más importante que todo lo demás que el mundo me pueda decir. ¿Alguien entiende esto o no? Yo le voy a decir algo. Podemos quedarnos a lamentarnos. Podemos decir, ay, pobrecitos los que les pasa, es allá, aquí ni nos llega. O podemos hacer lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. Podemos levantarnos, ponernos a cuentas, enfrentar la crisis como el Señor Jesús. Enfrentar la crisis, ponernos a cuentas, no creer en chismes ni andarlos pasando, pero sí pasar las buenas nuevas del Evangelio del Reino. Eso es lo que nos toca a usted y a mí. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Y en medio de cualquier crisis, lo que nosotros tenemos que hacer es tener un corazón dispuesto a entender y a humillarse delante de Dios. Amén. Yo le voy a pedir que se ponga de pie. Yo le voy a pedir que se ponga de pie. Quisiéramos despedir a nuestros hermanos en internet. Los bendecimos.